Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué inmensísimo placer abrir este acto rodeado de amigos con todos vosotros. Veo un montón de caras conocidas. Lo normal es que yo estuviera ahí sentado junto con todos vosotros porque mi día a día y mi actividad normal está totalmente ligada al mundo empresarial. De hecho, esta mañana estaba hablando con algunos de vosotros. Así que como bien sabéis, en este mundo empresarial lleno de tensiones y depresiones, pues cada uno nos buscamos nuestra forma de liberarlas. Y yo, en lugar de irme al gimnasio, irme a nadar o irme a correr, pues lo que hago es juntarme los martes a las 8:30 de la tarde con mis colegas en un local a darle un poquito de rock and roll. O sea que cada uno llevamos el estrés como podemos. Y así a lo tonto Somardón, pues oye, pues señor Isasi, que es como se llama el proyecto musical, ya lleva 2 discos que acabamos de sacar y unos cuantos conciertos. Así que cuando Chus Arnau me llamó para ver si quería tocar hoy aquí, aparte de que a Chus es complicado decirle que no a nada, porque ya le conocéis su forma de ser y esa capacidad de empatía que tiene, me hacía mucha ilusión mezclar esos dos mundos, el empresarial y el que llamo terapéutico, que es la música. Así que espero que os guste. Voy a tocar un tema propio que se llama Inerte, de señor Isasi, y luego ya haremos alguna versión para que os suene más. Inerte. He descubierto que es un sueño, no es real, que si despierto desvaneces y no sé dónde vas. No puedo verte ni recordar. Acariciarte no fue solo especial, fue tan intenso que mis miedos no me encontrarán. Es imposible desconfiar. Solo soy algo inerte si no puedo verte más. Tú me dejaste sin mirar siquiera atrás, porque elegiste un futuro donde no puedo estar. Te has alejado sin preguntar. Solo soy algo inerte si no te vuelvo a besar. Aunque intento dejarte escapar, solo puedo volverte a añorar. Mientras sueño, mientras vuelvo a recordar, nunca quiero que esto acabe ya. Sentir mis manos recorriendo aquel lugar, acariciar tu cuerpo en sueños, no me bastará. Abrir los ojos y despertar. Solo soy algo inerte si no dejo de buscar. Solo soy algo inerte si no vuelvo a caminar. Solo soy algo inerte si no te dejo escapar. Gracias. Bueno, lo primero, la organización somos conscientes de lo que nos ocupa a las 9 de la noche, con lo cual nos comprometemos todos los presentes, primero, a que nos dé tiempo a reconocer a las empresas que están aquí, segundo, a animar a España y tercero, os enviamos a todos un mensaje de tranquilidad. Y ahora sí, presidente y vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón, consejeros, alcaldesa de Huesca, de Teruel, alcalde de Monzón y presidente de la Diputación Provincial de Huesca, presidente de la Diputación Provincial de Teruel, diputados, autoridades, empresarios, representantes sindicales, señoras y señores, amigos todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la tercera cita de los premios Empresa de Aragón.
Esta cita la inauguró hace 2 años Su Majestad el Rey, en el marco incomparable de la Sala de la Corona de Aragón, y estas 2 últimas ediciones las alberga en este marco incomparable de la sede de la Caja Rural de Aragón, a la que agradecemos su apoyo. Y esta jornada lo que pretendemos precisamente es reconocer la labor de miles de hombres y mujeres que cada día se levantan construyendo sus sueños, creando riqueza, generando puestos de trabajo y vertebrando Aragón, es decir, ser empresarios. Y estas 8 empresas que hoy vamos a reconocer representan a los miles de autónomos, de jóvenes empresarios, de pymes y de grandes empresas de todos los sectores de actividad y de las 3 provincias. Porque esa es precisamente la esencia de la COE Aragón, ser la casa de todos los empresarios. Y precisamente, como decíamos, estamos en este espacio majestuoso que albergó en sus orígenes nada más ni nada menos que al secretario personal del rey Fernando el Católico, Juan de Coloma. Posteriormente fue el centro cívico Casino Mercantil y ahora es la sede de la Caja Rural de Aragón, a la que queremos agradecer su apoyo. Por eso invitamos a Óscar Pérez, director del área de negocio de Caja Rural, para que nos dé la bienvenida a esta su casa. Muy buenas tardes, presidente del Gobierno de Aragón, presidente de COE, director general de Caja Rural de Aragón, autoridades, directivos, amigas, amigos. Bienvenidos a este histórico edificio de Caja Rural de Aragón. Si algo destaca la historia reciente de este edificio, como decía Jesús, por haber sido en su pasado reciente centro mercantil, es haber albergado numerosos y destacados eventos del ámbito empresarial. Por eso, para nosotros es un placer contar hoy aquí con la organización de estos premios COE. Y también por evidenciar la excelente salud, la fortaleza de la empresa en Aragón. Hoy, a través de los premiados, vamos a ver representado un tejido empresarial altamente competitivo, no solo en los principales sectores de la comunidad, sino en numerosos sectores, en diferentes territorios, con lo que eso supone de aportación de valor y de riqueza a toda la comunidad. Pero, si me lo permiten, me gustaría destacar no solo los logros conseguidos, sino el momento y la forma en la que los están logrando. Un momento complicado, un momento que no es fácil para las empresas y un momento también en cuanto al entorno altamente competitivo y altamente cambiante, pero en el que nuestras empresas están demostrando tener esa capacidad de adaptación, incluso de liderazgo ante los cambios, que está siendo clave y que lo será a futuro para seguir afrontando nuevos retos sobre los que creo que podemos ser optimistas. Para acompañaros en ese camino contáis también con Caja Rural de Aragón, una entidad que estamos absolutamente comprometidos con el desarrollo de la comunidad, del territorio y que somos plenamente conscientes del papel clave que tenéis la empresa en ello. Para acompañarnos en vuestros proyectos, en vuestras inversiones, en vuestro día a día nacional o internacional, contáis con nuestra ayuda. Y finalizo ya, no quiero alargarme, pero no sin antes felicitar por un lado a COE por la organización de estos premios y de este evento y muy especialmente a los grandes protagonistas de esta tarde, a los que pronto subiréis a este escenario, a todos los premiados. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades a todos. Gracias. Pues muchas gracias. Antes de dar la palabra a quien inaugure esta ceremonia, vamos a ver un vídeo que resume la actividad de COE Aragón el último año. Y a continuación subirá directamente ya el presidente de COE Aragón, Miguel Marzo. Adelante, vídeo. COE Aragón es la casa de todos los empresarios. Agrupa más de 30.000 empresas de todos los tamaños, autónomos, pymes y grandes empresas de las 3 provincias aragonesas, a través de las asociaciones sectoriales y clústeres, llegando a todos los campos de actividad. Una organización de presente y futuro
al servicio de las empresas, la mejora continua de su competitividad y con defensa de los intereses empresariales. Poniendo en valor a empresarios y empresas comprometidos con Aragón y su futuro desarrollo que vamos a seguir construyendo. Somos empresa, somos COE. Buenas tardes a todos. Presidente del Gobierno de Aragón, vicepresidenta, consejeros, alcaldesas, autoridades, empresarios, amigos y amigas. Hoy es un día de celebración. Estamos aquí para reconocer el esfuerzo de 7 empresas de Aragón, merecedoras por ello en sus diferentes categorías de los premios Empresa de Aragón. Frutensa, Adiego, Novaltia, Ibernés, Taisi, Masfarré, Ascaso, felicidades a todos. Sois ejemplo de esfuerzo y entrega para todos los que estamos aquí, en el que nuestro principal objetivo como representantes de los empresarios y los autónomos es reconocer vuestro esfuerzo, vuestra valía y dar visibilidad a la figura del empresario, que por algo es el motor de la sociedad. En Aragón somos casi 100.000 autónomos, más de 40.000 empresas, damos empleo aproximadamente a más de 500.000 trabajadores, concretamente el 81,2% del empleo total de la región, y en estos momentos corren tiempos en los que tenemos que apoyarnos más que nunca. Desde COE recibimos con preocupación la creciente sensación del menosprecio y la falta de respeto hacia la empresa y el empresario. Se nos tacha de poca honestidad, poco compromiso o que solo estamos preocupados por los beneficios. Pero yo hoy aquí solamente veo autónomos, empresarios y personas
que lo único que están es esforzándose día a día para sacar sus proyectos adelante, para sacar sus negocios adelante y para que les dejen trabajar de la mejor forma posible. Las empresas y los empresarios tenemos que generar riqueza y para eso necesitamos escenarios que nos permitan competir. Escenarios sin la injerencia y el intervencionismo del Gobierno. Escenarios sin control, sin excesivo control y sin la sobreregulación a la que estamos sometidos. Pero también necesitamos escenarios con seguridad jurídica, escenarios con flexibilidad interna para adaptarnos a los entornos cambiantes y escenarios con cargas sociales y fiscales justas. Solo así podremos crecer y generar riqueza. Pedimos respeto, pero sobre todo que se antepongan el sentido común y la razón al cortoplacismo y a la ideología a la hora de gobernar. En este país todos sacamos pecho cuando hablamos de la economía del bienestar, y eso está muy bien, porque la economía del bienestar es patrimonio de todos, no solo de unos pocos que se la quieren apropiar, que hablan mucho de la economía del bienestar, pero hacen poco por ella. Y viene a cuento recordar, en este aspecto, una reflexión que nos hizo mi amigo y además vicepresidente de COE Aragón, que hoy, por desgracia, no puede estar aquí por un tema personal, mi amigo Benito Tessier. Nos dijo: los 3 pilares más importantes sobre los que se asienta la economía del bienestar son el IVA, que procede o que se recauda a través de la actividad de los empresarios y de las empresas, el IRPF, que lo pagan los trabajadores de las empresas, y el impuesto de sociedades. Luego, algo aportamos los empresarios y las empresas a la economía del bienestar. Yo creo que somos la solución para poder seguir manteniendo la economía del bienestar. Y en este contexto no quiero dejar pasar la oportunidad para hablaros de 2 problemas que nos preocupan, yo creo que a todos los que estamos aquí, y que son la brecha que se está abriendo en el diálogo social y su relación más que directa con la productividad. Durante muchos años el diálogo social ha funcionado bien. ¿Por qué ha funcionado bien? Porque no había posturas impuestas y se cumplían o se respetaban los acuerdos y el espíritu de la negociación. Hoy lamento decir que esto no está siendo así a nivel nacional. También tengo que reconocer que sí, afortunadamente, está siendo así en el plano autonómico y local. Como decía, el cortoplacismo y las imposiciones no son buenas. Enturbian los escenarios de diálogo e impactan en la línea de flotación del diálogo, en la escucha y en la disposición a negociar. La escucha consiste en abrir los oídos y abrir la mente para conocer de primera mano los pros y los contras de las diferentes alternativas que se plantean en una negociación y así poder llegar a un punto de acuerdo. Pero a los empresarios ahora no se nos está escuchando. Hay muchos intereses individuales que lo impiden. Y sabemos que cuando anteponemos el objetivo particular sobre el bien común, negociar es casi imposible. Las cosas no funcionan. Y este Gobierno, el Gobierno de Madrid, es muy especialista en esto. Solo cabe recordar los acuerdos de investidura en el pasado verano o a finales del pasado verano. Sin embargo, la experiencia de décadas de diálogo social fructífero y de miles y miles de convenios sectoriales y de empresas firmados nos dicen que cuando escuchamos a la otra parte el acuerdo es posible. En este aspecto, los 2 temas más importantes de la negociación colectiva son el salario y la jornada laboral. Siempre ha sido así y es ineludible insistir en ello ahora, cuando estamos a punto de que se produzca el mayor atropello a la negociación colectiva con la implantación de forma unilateral y abrupta de la jornada semanal de 37 horas y media. Y bajo una premisa que es café para todos, sin escuchar a nadie. Esto significa 2 cosas: o que tiene un desconocimiento total de la realidad empresarial,
o algo peor, que no le importan nada las empresas y su entorno, y por ende los trabajadores que de ellas dependen. Confío que al final no se produzca el atropello y se reflexione sobre esta medida. Queremos dejar claros que estamos preocupados, no solo porque supone un ataque frontal a la productividad y a la competitividad de todas las empresas, pero principalmente a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Pero también porque, de alguna forma, puede significar el final para algunas de ellas. No hablamos de un problema ideológico, no decimos no por no. Eso lo hacía habitualmente Pedro Sánchez. Unos días decía no, no, no porque no, y otros decía sí porque sí, sobre el mismo tema. Los empresarios no somos así. Nosotros lo que queremos es que se analicen los diferentes sectores, las diferentes problemáticas que hay en cada uno, los periodos de posible adaptación que se pueden implantar en cada uno y, en definitiva, las necesidades de gestión. Porque si se pone en las condiciones que se prevé que se pongan, el cisco que se va a formar es muy gordo. Llegados a este punto, vamos a hablar, o conviene recordar, una palabra que en muchos de los foros se considera como una palabra maldita. Y sobre todo en nuestro país no se habla lo que se tendría que hablar de ella, que es la productividad. Un estudio publicado por la Fundación BBVA refleja los siguientes datos sobre la variación de productividad en diferentes países entre los años 2000 y 2022. En Estados Unidos creció la productividad el 15,5%. En Alemania, en este periodo, creció la publicidad el 11,8%. En el Reino Unido, el 8,8% de crecimiento. En Francia, el 0,8%. Y en España ha bajado la productividad en este periodo el 7,3%. Hay más países en los que ha bajado, pero yo prefiero que España se compare con los que incrementan la productividad que con los que la bajan. Y a estos datos nos falta Asia. No olvidemos que estamos en una economía global, de todos contra todos. Y el último ejemplo es el coche eléctrico. Todos sabemos que se está inundando el mercado europeo de coches eléctricos chinos. Yo no sé si los fabricantes chinos están subvencionados o no están subvencionados por el Gobierno. Y no sé si la decisión que han tomado las autoridades europeas tenía que ser esta o no. Pero han pensado poco. Lo único que han hecho es subir los aranceles. A mí, que no estoy en contra de que los hayan subido, aunque sí que estoy en contra de que se incremente el precio de los productos de esta forma, porque se van a vender menos coches, pero nosotros vamos a vender menos cerdos, y eso no es bueno para nosotros tampoco. Pero podían haber pensado un poquito más. A mí lo que me hubiera gustado realmente es que los políticos europeos hubieran dicho, oye, vamos a pensar a ver cómo hacemos más competitiva, cómo podemos hacer más competitivas las empresas europeas para que puedan competir con las empresas chinas de automoción. Pero no, es más fácil subir los aranceles. Y tenemos un problema de productividad, esto está muy claro. A lo que hay que unir en España el problema que tenemos con el absentismo. El absentismo se ha multiplicado por 2, por 3 y hasta por 4 en muchas empresas. Ya tenemos un absentismo de más de 2 dígitos en muchas empresas, pero 2 dígitos que el primero empieza por 2, no por 1. Y parece que esto no es un problema que les preocupe, por lo menos al Gobierno de Madrid. Tengo que reconocer que al Gobierno de Aragón sí le preocupa. Hemos hablado con ellos y nos han recibido y nos están escuchando y se van a poner medidas, por lo menos en la medida que puedan ellos actuar, porque evidentemente muchas medidas de las que se tendrían que tomar no son de su incumbencia. Si a esto le sumamos la ausencia de personas para cubrir nuestras vacantes, la falta de flexibilidad interna y ahora la reducción de jornada, a las empresas nos lo están poniendo muy difícil. Esto son todo incremento de costes y todos sabemos que todo incremento de coste que no se absorba por la productividad hace a la empresa mucho menos competitiva y le hace tener un futuro mucho más difícil. Pero no queda
más remedio que seguir luchando y decir las cosas de forma clara y contundente, como lo hacía el manifiesto dado a conocer por CEPIME la semana pasada, al que nosotros, evidentemente, nos adherimos. Estamos totalmente de acuerdo con ese manifiesto. La unidad es la clave y tenemos que ir juntos. Los empresarios tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Pero volvamos a lo que hoy es importante, que no es otra cosa que el reconocimiento a todo el esforzado tejido empresarial aragonés a través de la entrega de los premios en sus diferentes categorías. Autónomo, sostenibilidad empresarial, gran empresa, PYME, contribución al medio rural, proyección de Aragón e innovación. Una categoría que hemos incorporado en esta tercera edición, porque es una de las grandes oportunidades de mejora que tenemos en nuestra región para mejorar la competitividad de la misma. La posición competitiva de Aragón ha mejorado en los últimos 25 años. Pese a partir en 1999 en lugares de desventaja respecto a España y a Europa, en el año 2023 hemos logrado superar la media nacional y europea. La europea concretamente en 3 puntos. Pero el indicador de innovación vuelve a lastrar este indicador de competitividad y tenemos que plantear nuevas iniciativas que nos permitan crear una cultura innovadora en todo el tejido empresarial que aporten a la competitividad de nuestras empresas. Además, el jurado ha otorgado una mención especial a Amazon Web Services. Su apuesta por nuestro territorio ha ayudado a poner a Aragón en el mapa tecnológico mundial, por lo que desde COE también queremos reconocer su compromiso, que va más allá de una gran inversión y la creación de puestos de trabajo. Sin duda, con todo lo que estamos diciendo, queda claro que hoy es una tarde de celebración y reconocimiento al esfuerzo, la iniciativa, la constancia, la pasión y el compromiso que representan las empresas que hoy premiamos. Porque estas 8 empresas nos representan a todos los empresarios, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, a las grandes empresas que cada día luchan por la excelencia, generando riqueza, cientos de miles de puestos de trabajo y vertebrando nuestro territorio. Y que lo tenemos que tener muy claro y lo tenemos que decir muy fuerte. En Aragón estamos muy orgullosos de nuestras empresas, porque, como dice nuestro eslogan, somos empresa, somos COE. Muchas gracias a todos y que gane España esta noche. Bueno, pues vamos ya a empezar la entrega de los premios. La primera empresa es la categoría de autónoma, es Frutanesa, y vamos a reconocer la labor de elaboración de salsas en la que la fruta natural es el ingrediente principal. Es una empresa ubicada en Pinseque y para la entrega de premio vamos a invitar que suban ya al escenario a Inmaculada Avellaneda Martínez, vicepresidenta de COE Zaragoza, y a Juan Ciércoles Bielsa, presidente de COE Teruel y vicepresidente de COE Aragón. Vamos a ver un vídeo y luego invitaremos a la ganadora a que venga a recoger el premio. Adelante, vídeo. Gracias a COE por apoyar a los jóvenes emprendedores que apuestan por la innovación. Somos empresa. Somos COE.
Pues está claro que invitamos a la autónoma del año, a Emma Lorente Larriba, cofundadora de Frutanesa, a que venga a recibir el premio. Emma, adelante. Pues muchas gracias. Que sepáis que han patentado una mayonesa de frutas que la vamos a degustar luego en el cóctel, con lo cual tenemos una exclusiva con un cóctel pues muy afrutado. El segundo premio nos vamos a la provincia de Huesca y es en la categoría de contribución al medio rural. Invitamos ya a que suban al escenario a Isaac Clavero Ortigosa, que es el alcalde de Monzón y presidente de la Diputación Provincial de Huesca, y María Sassot, vicepresidenta de CEO de Zaragoza. Y vemos un vídeo de la empresa que es Masfarré en la categoría de contribución medio rural. Aragón por este premio, que es un claro reflejo de nuestra historia y de lo que esperamos que sea nuestro futuro, apostando por Monzón con pasión, arraigo, constancia y desarrollo continuado. Gracias, como no puede ser de otra manera, a nuestros clientes, pues son nuestra razón de ser. Gracias también a nuestro increíble equipo humano, porque sin ellos nada de todo esto tendría sentido. Y por último, gracias a nuestras familias por ese soporte, ese apoyo que nos dan día a día y que nos permite continuar en la lucha. En nombre de mi hermano Javier, en nombre de todo el equipo y en el mío propio, gracias de corazón a todos. Somos empresa. Somos COE. Pues queda claro que invitamos a subir al escenario a José Masfarré y Javier Masfarré, directores generales de la empresa del mismo nombre. Damos un salto a una empresa que este año cumple 60 años, que es una empresa familiar aragonesa y que lleva 31 además gestionando residuos en Aragón, en la que la sostenibilidad y la economía circular son las claves de sus actividades, con lo cual va a recibir el premio, lógicamente, a la sostenibilidad de la empresa 2024. Invitamos para proceder a la entrega a Belina Bellosta Sara, presidenta de la Comisión de Sostenibilidad de CEO Aragón y vicepresidenta de CEO Pyme Huesca, y José Ángel Subirá Ríos, vicepresidente de CEO Aragón. Al escenario, suban por favor y vemos un vídeo de Diego. Hace 60 años, en el corazón de Aragón, 4 hermanos visionarios, María Luisa, Jesús, Eugenio y Antonio, dieron vida a un sueño y fundaron lo que hoy conocemos como Adiego Hermanos S.A.
Desde nuestro inicio en la distribución al por menor de productos químicos, hemos crecido y diversificado nuestras operaciones para convertirnos en líderes en múltiples sectores. Hoy, nuestras unidades de negocio abarcan la distribución de productos químicos, el tratamiento integral del agua, servicios medioambientales y el desarrollo de fertilizantes y bioestimulantes para la agricultura. Con una facturación anual de 50 millones de euros, estamos presentes en más de 30 países en todos los continentes, atendiendo a una cartera de más de 2.500 clientes. Nuestra fuerza laboral está compuesta por individuos altamente cualificados, siendo un ejemplo de igualdad de género. Contamos con modernas instalaciones donde llevamos a cabo nuestras operaciones y proyectos con excelencia y compromiso. A lo largo de los años hemos llevado a cabo proyectos especiales que han dejado una huella en nuestra comunidad y más allá. Desde el acuario fluvial de Zaragoza hasta la gestión de gases refrigerantes en toda la península, nuestra dedicación al medio ambiente y la innovación nos define. En Adiego Hermanos seguimos comprometidos con la excelencia, la sostenibilidad y el servicio a nuestros clientes. Gracias por estos 60 años de confianza y colaboración. En nombre de la familia Adiego y del equipo de Adiego Hermanos, quiero agradecer a COE que nos haya concedido este premio. Adiego Hermanos es una empresa familiar, longeva y aragonesa, siendo el principal activo nuestro equipo de 140 personas. Apostamos por la diversificación, la economía circular y la sostenibilidad. Así, partiendo de nuestra primera línea de negocio, la distribución de producto químico, han surgido otras 3 divisiones más: tratamiento del agua, medio ambiente y agricultura, buscando con ello asegurar el presente sin comprometer las necesidades del futuro, generando valor económico, social y ambiental. Muchas gracias. Somos empresa. Somos COE. Pues invitamos a Joaquín Portillo, el director general de Adiego, que suba al escenario para, en nombre de la empresa Adiego, reciba el premio. Bueno, ya veis que vamos en hora, con lo cual los futboleros que no se impacienten, que vamos a llegar hasta ver el calentamiento incluso. El siguiente premio, damos el salto a Huesca otra vez y vamos a una empresa que es una referencia en lo que es marca Aragón y la proyección internacional de sus productos. Invitamos a subir al escenario a Lorena Orduna, alcaldesa de Huesca, y José Fernando Luna, presidente de COE Cepime Huesca y vicepresidente de COE Aragón, y vemos un vídeo de Ascaso. Muchas gracias por el premio, que nos da una enorme alegría en un momento especialmente difícil para nosotros, en lo personal, por la pérdida de nuestro referente, Vicente Ascaso. Este premio significa a la vez un impulso para que, junto con el ejemplo de quienes nos precedieron y el apoyo del gran equipo de Ascaso, sigamos llevando el nombre de Aragón y concretamente de Huesca por tantos sitios donde desarrollamos nuestro trabajo
y nuestro oficio que nos apasiona. Seguimos en la línea habitual de estudio del patrimonio gastronómico dulce y con nuestra producción potenciamos las materias primas aragonesas. Todo desde la responsabilidad adquirida como difusores de la pastelería ostense, que está reconocida como una de las mejores del panorama nacional. Muchas gracias. Somos empresa, somos COE. Pues invitamos a Sur Ascaso Arbise, responsable de desarrollo de negocio de Ascaso, a que recoja el premio. Luego en el cóctel también, por gentileza Ascaso, degustaremos alguno de sus dulces. El siguiente premio es para Calatayud, en categoría PYME, es para una empresa de tercera generación dedicada a la fabricación y comercialización de mermeladas y conservas de frutas, verduras. Invitamos al director general de Caja Rural de Aragón, Luis Ignacio Lucas, y a María Jesús Lorente Ozcariz, presidenta de CEPYME Aragón, a que suban al escenario y adelante vídeo. Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar. Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, izando la igualdad. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. ¿Sabéis qué significa para nosotros recibir este premio? Hoy no solo celebramos un gran logro, celebramos un compromiso, porque la apuesta continuada por la calidad y la sostenibilidad demostrada a lo largo de toda nuestra trayectoria, hace que Taisi no sea una mera empresa fabricante, transformadora de mermeladas y rellenos y frutas confitadas. Somos una gran familia. Quería expresar el agradecimiento a la Confederación de Empresarios de Aragón por recibir el premio Empresa Aragón 2024. Para nosotros es un gran orgullo, es el reconocimiento a la labor de tantas personas que forman nuestra empresa, la confianza de los clientes y de los colaboradores que han impulsado todo nuestro crecimiento y este camino constante hacia la mejora empresarial. Apostamos por las certificaciones de la calidad diferencial, la innovación, la digitalización, la internacionalización por nuestras personas, la igualdad, la conciliación. Y así moldeamos el futuro de la industria agroalimentaria desde el territorio rural y con responsabilidad. Muchas gracias por creer en nosotros, por creer en nuestro sueño y ser parte de nuestra historia. Juntos seguiremos creciendo, innovando, desarrollando y construyendo mejores empresas y así una sociedad mejor. Muchas gracias por ser parte de nuestro éxito. Somos empresa, somos CEOE.
Bueno, pues se nota que hay afición también en Taisi. La primera edición del premio en categoría Innovación va para Ibernex, una empresa que cumple 15 años y es una referencia en diseño, desarrollo y fábrica de soluciones tecnológicas que permiten la digitalización de hospitales y residencias para personas mayores. Para proceder a la entrega del premio, invitamos a la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, a proceder a la entrega y vamos a ver el vídeo de Ibernex. Adelante. Where it began, I can't begin to know. Imagina un mundo donde los adultos puedan envejecer con dignidad y seguridad, donde los pacientes de hospitales y los usuarios de residencias puedan recibir una atención más personalizada, cercana y eficiente. Este es el mundo que construimos en Ibernex. Trabajamos incansablemente para desarrollar tecnologías innovadoras que transformen la forma en que cuidamos de nuestros seres queridos. Desde dispositivos que monitorizan la salud y la seguridad, pasando por plataformas asistenciales que los acercan a sus cuidadores, cada solución que creamos está impregnada de un profundo compromiso. Somos españoles de nacimiento, europeos de fabricación, con una visión global. En Ibernex nos enorgullecemos de llevar nuestros productos a lo largo y ancho del mundo, siempre bajo las normativas más exigentes y con el compromiso de mejorar la vida de las personas. Líderes en Iberia y Latinoamérica. Estamos en una plena expansión internacional, con proyectos en más de 30 países. Contamos con una red de más de 500 empresas colaboradoras, cada una de ellas aportando su experiencia y su pasión por la innovación. Juntos, formamos un equipo de especialistas dedicados a transformar la atención, aprovechando las últimas tecnologías para ofrecer un cuidado más eficiente y, sobre todo, más humano. Porque en Ibernex creemos que la tecnología tiene el poder de transformar vidas. Por ello trabajamos incansablemente para que nuestras soluciones brinden a nuestros seres queridos la seguridad y la atención que merecen, incluso cuando las circunstancias lo dificultan. Ibernex, tecnología con alma. Nos sentimos muy agradecidos por recibir este premio de Empresa Innovadora de Aragón 2023 por parte de COE Aragón. Este premio es un reconocimiento a nuestro incansable compromiso con la innovación y el espíritu emprendedor de Ibernex. Desde hace más de 15 años hemos buscado constantemente formas de mejorar nuestros productos y servicios, anticipándonos a las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Gracias a la pasión y el talento de nuestro equipo hemos logrado desarrollar soluciones innovadoras que nos han permitido destacar y convertirnos en líderes del mercado de las residencias de mayores en la península ibérica y el sector hospitalario en Latinoamérica. Este galardón nos motiva todavía más a seguir trabajando con la misma dedicación y a mantenernos en la vanguardia de la innovación, comprometidos siempre y contribuyendo al desarrollo social y económico de Aragón. Nos encanta llevar el nombre de Aragón por el mundo de la mano de nuestros productos y clientes. Y vamos a trabajar siempre por tratar de mejorar la calidad de vida de las personas, desarrollando tecnología para ello, tecnología con alma. Eso es lo que somos en Ibernex. Nuevamente quería dar las gracias a COE por la confianza que ha depositado en nosotros, lo cual nos motiva todavía más a seguir trabajando en esta línea. Somos empresa, somos COE. Pues invitamos a Ricardo Montserrat, presidente de Ibernex, a que reciba el premio de manos de la consejera. La cooperativa de distribución farmacéutica es uno de los principales de España y de capital fundamentalmente aragonés, Novaltia. Invitamos al presidente de COE Aragón, Miguel Marzo Ramo, para proceder a la entrega en categoría de gran empresa del siguiente premio. Adelante, vídeo.
queremos agradecer a COE Aragón la concesión de este premio. Estamos muy orgullosos de recibirlo. Este premio no es para Novaltia de manera específica, es para todos los 160 personas que trabajamos allí, en un momento de especial ilusión con el principio de las nuevas instalaciones que se llevarán a cabo, esperemos, en los 2 próximos años, y cuando terminen esperamos que Novaltia sea el almacén más avanzado tecnológicamente del mundo, 100% automatizado, 0 emisiones, 100% sostenible. Somos empresa, somos COE. Invitamos al presidente de Novaltia, Miguel Ángel Artal Lerín, a que venga al escenario a recoger el premio como Gran Empresa del Año. Bueno, vamos a dar un poquito de aire. Sabéis que tenemos actualmente a 2 músicos aragoneses de actualidad, a Mauricio Aznar con la película La Estrella Azul y el sábado pasado pues un concierto memorable de Bumburi en la Romareda. Pues nada mejor que Roberto Isasi para que evoque a ambos referentes de la música aragonesa. ¿Quién estuvo en Bumburi el sábado? Pocas manos. Yo creo que hubo más gente, ¿eh? Bueno, espero que os guste. Ya no puedo darte el corazón, iré donde quieran mis botas, y si quieres que te diga qué hay que hacer, te diré que apuestes por mi derrota. Quítate la ropa si está bien, no dejes nada por hacer. Si has venido a comprarme, lárgate. Si vas a venir conmigo, agárrate. Larguémonos, chica, hacia el mar. No hay amanecer en esta ciudad, y no sé si nací para correr, pero quizás sí que nací para apostar. Sé que ya nada va a ocurrir, pero ahora estoy contra las cuerdas y no veo una forma de salir, pero voy a apostar fuerte mientras pueda. Larguémonos, chica, hacia el mar. No hay amanecer en esta ciudad, y no sé si nací para correr, pero quizás sí que nací para apostar. Ya no puedo darte el corazón, perdí mi apuesta por él, perdí mi apuesta por el rock and roll. Es la deuda que tengo que pagar, y ya no tiene sentido abandonar, ya no tiene sentido abandonar. No, late el corazón. Mauricio Aznar. Gracias. Gracias, Pedro. Bueno, esta edición, desde COE hemos querido
dar un premio especial a una empresa que ya es aragonesa, que ya es una referencia y que nos está poniendo en el mapa internacional de las inversiones y la captación de talento. Con lo cual, vamos a invitar al presidente de Aragón, a Jorge Azcón Navarro, a que suba al escenario para ver un vídeo de Amazon Web Services, que es el premio especial de este año que otorgamos en esta edición de los premios. Adelante, vídeo. Gracias a COE Aragón por este reconocimiento. Mira, desde nuestra llegada nos habéis sorprendido gratamente. Esas empresas locales aragonesas, ese empuje que tenéis, esa rasmia, ese deseo de innovar. Y desde Amazon Web Services no solo queremos ser un vecino más, sino queremos acompañar este viaje encontrando los retos, resolviéndolos y encontrando los retos del futuro. Y David, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que hace falta agradecer no solo a COE Aragón y a todo su equipo la acogida que nos han dado en esta comunidad que es para nosotros ya una casa, sino también a nuestros equipos de operaciones, a la gente que en AWS, desde los centros de datos aquí en Aragón, se deja la piel cada día para que esa innovación y esa capacidad de mejorar de las empresas sea posible y sea una realidad. Así que muchas gracias a todos. Somos empresa. Somos COE. Bueno, pues invitamos a subir al escenario a David Blázquez y a Paula Bueno, responsable y analista senior de Relaciones Institucionales de Infraestructuras de Amazon Web Services. No abandonen el escenario porque vamos a invitar a todas las empresas ganadoras y a los que han entregado premios que suban al escenario para hacer la foto de familia. Con lo cual, las 7 empresas galardonadas suban al escenario y aquellas autoridades que han entregado premios también para hacer la foto de grupo de la entrega de los premios 2024.
Tony. Venga. Venga. Bueno. Presidente, no abandone el escenario. Vamos a ir concluyendo y ahora para el cierre, el discurso de clausura, invitamos al presidente de Aragón, a Jorge Azcón Navarro. Presidente, gracias. Presidente de COE Aragón, representantes de COE Aragón de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, vicepresidenta segunda del Gobierno, consejeros de Agricultura, Fomento y Medio Ambiente, alcaldesas de Teruel y de Huesca, director general de la Caja de Ahorros de Aragón. Yo es que, ya lo sabes, siempre pienso en el nombre anterior, que no lo voy a decir para no... Muchísimas gracias a todos. La verdad es que la capacidad de convocatoria de Miguel es espectacular, pero a mí me impresiona mucho más la capacidad de la visión que han tenido y la capacidad de anticipación, porque esto de convocar un acto como este, tan importante como este, es porque sabía que España iba a llegar ya a semifinales. Y yo lo primero que pensaba es, digo, estos de COE son tan espabilados que convocan antes del partido de fútbol porque se van a ahorrar el vino español, pero no. El presidente me ha dicho que aún tendremos la suerte de poder tomarnos un vino y comentar lo más importante que vamos a hacer hoy, que es darle la enhorabuena a todas las empresas que habéis tenido la visión, que habéis tenido la certeza de elegir como representantes del buen trabajo empresarial que se hace en nuestra comunidad autónoma. No quiero olvidarme ninguna, así que lo primero es darle las gracias, el reconocimiento a Novaltia, a Ascaso, a Diego, a Ibernex, a Masfarré, a Taisi, a Frutesca y, por supuestísimo, a Amazon Web Services. Es verdad que un acto de estas características no solamente se reconoce el talento, sino que en nombre de COE y a mí en la parte en la que me toca, lo que queremos es agradecer el trabajo que las empresas hacen en Aragón. Agradecer hoy, premiando a 7 grandes empresas, sean pequeñas, medianas o grandes. Hoy son 7 grandes empresas las que reciben este premio, pero indudablemente la visión que hace 3 años tuvo COE saliendo de la pandemia era la de premiar y la de reconocer el trabajo que el sector empresarial hace en nuestra comunidad, que sin ningún género de dudas es uno de los pilares estratégicos. Miguel yo creo que decía muy bien y hablaba de la economía del bienestar. Y yo creo que lo lógico es que el presidente de COE hable de la economía del bienestar. Hay quienes hablan del estado del bienestar. A mí me gusta hablar de la sociedad del bienestar. Y me gusta hablar de la sociedad del bienestar porque creo que hay que explicar que la sociedad del bienestar solo es posible a través de una economía de mercado. Y las empresas son las protagonistas de una economía de mercado. No hay economía de mercado sin empresas y, por lo tanto, es imposible que hablemos de la sociedad del bienestar y de los servicios públicos que las administraciones prestamos a nuestros ciudadanos sin que las empresas hagan su papel. Querido Miguel, yo creo que como Aragón es tan pequeño, eso de Benito sobre el IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades, ¿te lo contó a ti? Yo juraría que me lo había oído a mí. Yo pongo un dato más a eso. A las palabras de Miguel yo les pongo un dato más. Y es que entre el IRPF, que se genera por los trabajadores de las empresas, el IVA, que generan los servicios y los productos de las empresas, y el impuesto de sociedades, que pagan las empresas, se recauda el 80% de los impuestos de este país, a través del cual prestamos los servicios públicos, las administraciones públicas. Por eso es verdad, este tipo de actos sirven
no solamente para reconocer el trabajo que decía al principio, sino también para agradecer y poner en el lugar en el que le corresponde a las empresas, a nosotros poner en el lugar que le corresponde a las empresas aragonesas. En un momento, como decía Miguel, y yo quiero también unirme a las palabras del presidente de COE, especialmente complicado. Especialmente complicado. El otro día teníamos la oportunidad con María Jesús también de hablar de ese documento de CEPIME que COE ha suscrito y que yo quiero reiterar en un acto como este, el respaldo absoluto del Gobierno de Aragón. Es verdad, las empresas en nuestro país no atraviesan por un momento fácil. La libertad de empresa está en estos momentos siendo atacada. Desde Aragón yo creo que lo podemos decir más alto y claro, desde que lo pueden decir todo el mundo con libertad para poder decirlo, pero nosotros siendo conscientes de que Aragón ha sido una tierra de diálogo social con los sindicatos y con los empresarios. Y que esa es una de las fortalezas fundamentales que tiene la economía aragonesa, que no corresponde, por supuesto, a los gobiernos, sino que corresponde a la capacidad de hablar, a la capacidad de entenderse, a la capacidad de tener una visión más de largo plazo que han tenido los agentes sociales en nuestra comunidad. Es verdad que ese ataque a la libertad de empresa, ese ataque con normativas o con regulaciones excesivas o, por supuesto, con una jornada laboral que va a generar muchos problemas en la empresa en general, pero que va a generar muchos problemas en pequeñas y medianas empresas, es algo sobre lo que el Gobierno debería recapacitar y que creo que entre todos, cada uno desde el lugar que le corresponde, debemos levantar la voz para decir que ese no es el camino. Que, como muy bien explicaba el presidente de COE, ese no es el camino para que tengamos una economía más competitiva, para que la productividad de nuestro país, que lleva siendo la gran asignatura pendiente en la democracia, consigamos revertir esos números. Y por eso yo creo que lo que queremos hacer desde el Gobierno de Aragón es lo diametralmente distinto de lo que se está haciendo. En primer lugar, creo que la vicepresidenta segunda del Gobierno y consejera de Economía, me consta que hace en cada uno de los encuentros que tenemos es poner a la empresa en el lugar en el que le corresponde en la sociedad. Y ese lugar es prioritario. Como decía al principio, sin pequeñas empresas, sin medianas empresas, sin autónomos, no hay sociedad del bienestar. Y, por lo tanto, la lucha, la división, la confrontación que en muchas ocasiones se ha querido plantear entre sectores de la sociedad contra la empresa, creo que ha llegado el momento en el que aquellos que tenemos responsabilidad intentemos superar esa etapa. Creo que es muy triste mirar al pasado y ver que estamos cometiendo errores que se cometían hace décadas, de los que pensábamos que nos podíamos haber olvidado, pero que ese discurso divisivo vuelve a estar hoy en el Gobierno de España. Por eso, yo desde mi Gobierno lo primero que quiero es, 1, reconocer el papel de la empresa, 2, saber que el marco fiscal justo es una de las necesidades fundamentales que tienen los empresarios. No es la primera vez que me lo oís. Yo estoy convencido de que cuando hay ayudas que las empresas reciben y que son justas, siempre son bienvenidas. Pero estoy también convencido de que la inmensa mayoría de los empresarios y de las empresarias no quieren ayudas, quieren un marco fiscal justo, no quieren subvenciones, quieren pagar menos impuestos. Y por eso creo que desde el Gobierno de Aragón acertamos cuando en el primer presupuesto lo hicimos en el IRPF deflactando aquellas rentas medias y bajas por debajo de los 50.000 euros en un momento especialmente complicado desde el punto de vista de la inflación. Lo hicimos con el impuesto de sucesiones, lo hicimos con el impuesto de donaciones y dentro de muy poco, como la vicepresidenta decía, vamos a volver a hacerlo en un marco de incentivo fiscal a las inversiones empresariales. Esperamos que dentro de muy poco vayamos a ampliar esas desgravaciones al grado 2 en el impuesto de sucesiones, vayamos a ampliar las bonificaciones a las inversiones que se hagan en empresas familiares, a las empresas
que van a tener capacidad de invertir en nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, también a las pequeñas y medianas empresas. Creo que no solo es necesario que haya un marco fiscal justo. Creo que tenemos que dar pasos más importantes de los que ya estamos dando para reducir la burocracia y facilitar el trámite con la Administración. Lo acabamos de hacer en un organismo especialmente importante desde el punto de vista del medio ambiente como es el INAGA. El INAGA tiene 6.500 expedientes atascados y cuando hablamos que Aragón sea una tierra de oportunidades, una tierra en la que ponemos la alfombra roja a las inversiones, nos olvidamos de inversiones que ya están aquí, que tienen que cumplir con los trámites de un organismo como es el INAGA y que durante muchísimos años lleva retrasando que proyectos empresariales muy importantes puedan ver la luz. Y por eso, una de las prioridades que hemos puesto en funcionamiento es que posiblemente el organismo del Gobierno de Aragón que mayor burocracia genera sea la prioridad para desatascarlo. Y esta es una filosofía global. No solamente es una cuestión de darle el espacio a la empresa, no es una cuestión solo de que hagamos un marco fiscal justo, olvidándonos o dejando atrás el infierno fiscal que es nuestra comunidad autónoma cuando lo comparamos con el marco fiscal que hay en otras comunidades autónomas. Decía que esta es una filosofía global y por eso hace pocos días presentamos también la nueva estrategia del Instituto Aragonés de Fomento, posiblemente el instrumento más importante. Un instrumento que además está centrado en las pequeñas y en las medianas empresas. Hoy el gran premio lo recibe Amazon Web Services, que va a hacer una inversión estelar, una inversión de 15.700 millones de euros en nuestra comunidad y que es verdad que nos va a convertir en el hub tecnológico de todo el sur de Europa. Cuando hoy vemos las grandes inversiones que las tecnológicas están haciendo en todo el mundo, en Aragón tenemos la posibilidad de sacar pecho, porque miles de millones de euros, como no se recordaba en la historia de nuestra comunidad, posiblemente desde lo que fue la llegada de General Motors, hoy abren un nuevo motor económico a la economía de Aragón, nuevas oportunidades. Hoy queremos que la economía de Aragón no solamente se asiente sobre sectores ya tradicionales como puede ser el de la logística, la automoción, la agroindustria o el sector farmacéutico, sino que queremos que la tecnología también ocupe un papel central para dinamizar el resto de los sectores de la economía. La tecnología va a tener impacto en todo lo demás. La tecnología, si somos capaces de saber aprovecharla, va a mejorar la productividad que hay en cualquier otro sector de nuestra economía. Y eso lo vamos a hacer de la mano de grandes empresas con un objetivo muy concreto, que esa llegada de inversiones de miles de millones de euros genere un ecosistema alrededor para que otros muchos puedan beneficiarse de ello. Y por eso también desde la Consejería de Economía, la vicepresidenta Mar Vaquero está llevando adelante, yo creo que un proyecto realmente ambicioso. No solamente en lo que tiene que ver con el giro que le estamos dando a la formación, a la universidad, poniendo más carreras tecnológicas, a la formación profesional, poniendo más plazas de tecnología en nuestra formación profesional o también en el INAEM, siendo consciente de que la recapacitación, la recualificación necesaria de muchos de esos puestos de trabajo que ya están en el mercado laboral o que quieren volver a acceder al mercado laboral necesitan de esa formación tecnológica. También a través de ese parque tecnológico, en el que queremos que buscando los mejores ejemplos que hay en España y los mejores ejemplos que estamos buscando en toda Europa, en Aragón también seamos un referente de cómo ese ecosistema de tecnología alrededor de las grandes empresas tiene la oportunidad de venir a desarrollarse en nuestra comunidad. Hoy mismo una empresa en Huesca, querida alcaldesa, y también con la vicepresidenta, han estado presentando una nueva inversión en Hualca, una nueva inversión ligada a la tecnología que va a significar más puestos de trabajo, más creación de riqueza, que en definitiva es mayor bienestar. Por eso soy plenamente consciente de dos cosas. La primera es que cumplir y llegar al partido depende de mi intervención, con lo cual voy a acabar. Pero la segunda es que la gestión de los servicios públicos es una obligación que tenemos en las administraciones y estamos trabajando duro
desde todos los departamentos en el Gobierno de Aragón para mejorar la gestión que prestamos a nuestros ciudadanos. Pero si hoy hay un foco fundamental, si hoy hay un objetivo prioritario de este Gobierno, es el saber que la economía, como muy bien decía Miguel Marzo, es la base de todo lo demás. Si somos capaces de que las empresas aragonesas crezcan, de que los autónomos crezcan, de que vengan más inversiones de más grandes empresas a nuestra comunidad autónoma, estoy convencido de que seremos capaces de mejorar la vida de los aragoneses y que ese, sin ningún género de dudas, es el objetivo no solamente que tiene este Gobierno, sino que los aragoneses tenemos como sociedad. Así que enhorabuena y muchísimas gracias. Bueno, creo que ya, gracias, presidente, creo que ya es la hora. Ahora os invitamos, por gentileza de Caja Rural de Aragón, a un cóctel donde degustaremos, además de vino y de cerveza aragonesa, pues una degustación de la mayonesa de frutas de Frutanesa y de productos de Ascaso. Va a haber 2 pantallas de apoyo para que podamos hacer un ligero seguimiento del partido de fútbol, por gentileza también de la Caja Rural de Aragón, cosa que le agradecemos especialmente. Y ahora lo que nos ocupa, somos España, somos empresa, somos COE. Muy buenas tardes.